Bienvenido al podcast Historia en Blanco y Negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 20. Casa de Fieras. El paseo por la historia de esta semana nos lleva a un lugar característico de Madrid y que ha servido de escenario para la presentación de mi novela Ana, no mires atrás. El recinto en el que emplacé a los lectores tiene, como no podía ser de otra manera, mucha historia. Te hablo de la antigua Casa de Fieras del Parque de Retiro, la actual Biblioteca Eugenio Trías. ¿Y qué mejor espacio para presentar una novela histórica tan relacionada con la monarquía? Es primavera y te invito a dar un paseo por la historia del Buen Retiro, un enclave con tintes monárquicos. El parque que hoy conocemos como el Gran Pulmón de Madrid, en sus orígenes ni fue concebido como parque ni mucho menos público. Lo ideó el conde duque de Olivares en el siglo XVII para el disfrute de Felipe IV, como un lugar de retiro, de descanso para los Austrias. El Real Sitio del Buen Retiro, creado en el siglo XVII, se trataba de un conjunto de palacios, bosques y jardines. Fue durante el siglo XVIII y tras el incendio del Real Alcázar cuando se empleó este parque como sede de los órganos de gobierno y de residencia oficial de los reyes, mientras duraron las obras del Palacio Real. Sobre este palacio puedes leer más a través de mi blog en el artículo titulado Un paseo por el Palacio Real. Fue Carlos III quien lo abrió al público siempre que se respetaran ciertas normas, como por ejemplo de vestimenta. Y con Isabel II se permite la navegación pública en el estanque. En el siglo XIX, con Fernando VII, si quieres conocer un poquito más a este rey y ambientarte en su época, puedes volver a mi blog a los artículos Lo bueno de los Borbones o Los Borbones por su apodo. Decía que con Fernando VII se ampliaron y mejoraron las instalaciones. Trasladó allí ese zoo que Carlos III había traído a España y que había situado en lo que hoy es la zona de la Cuesta de Moyano. Y es que el rey napolitano quiso alzar Madrid a la altura de otras capitales europeas. De ahí que trajera ese zoo que ya tenían otros lugares. Entonces fue Fernando VII quien movió el zoo al Retiro. Y lo hizo cerca de la calle Alcalá, llegándose a conocer como la Leonera por el olor que imaginarás que desprendía. Fue la reina Isabel II, hija de este Fernando, del VII, quien realizó mejoras en las dependencias, y es cuando nace la Casa de Fieras, que no fue más que un capricho de los reyes españoles, porque solo ellos podían ir durante este periodo de la historia. Tras la revolución conocida como la Gloriosa, el parque se abrió al público y pasó a depender del ayuntamiento. Pero la explotación de este lugar y su mantenimiento resultaba ruinoso. Por eso se firmó un contrato con el empresario circense Luis Cabañas para que se encargara de este espacio. Además, él aportó una gran variedad de especies. Sin embargo, los animales vivían en espacios ínfimos y en una situación bastante precaria. Así que tras las denuncias por el estado ruinoso del parque, en 1918, ya durante el reinado de Alfonso XIII,
El jardinero mayor, Cecilio Rodríguez, fue el encargado de llevar a cabo una reforma relevante en este lugar. Pero el estado lamentable de los animales no dejaba de ser una realidad. Y en 1927, un oso polar atacó a su cuidador, que le lanzaba un pedazo de carne. Poco más tarde, este mismo oso se escapó, sembrando el pánico y teniendo que ser abatido a tiros. Ya durante la Guerra Civil, el abandono de este lugar fue casi sangrante, un poco siguiendo la estela del momento histórico y social que estaba viviendo el país y la ciudad concretamente. Casi se llega a la extinción de este zoo porque muchos animales llegaron a morir de abandono e inanición. Finalmente, en 1972, durante la alcaldía de Arias Navarro, la Casa de Fieras cierra definitivamente y el zoo se traslada a la Casa de Campo con la finalidad de mejorar el estado y la calidad de vida de los animales. Reubicados los leones, avestruces, antílopes, monos, tigres y demás fieras, se piensa entonces en otros animales, si me permitís la comparación, esta vez en ratones de biblioteca o seres humanos. Y es definitivamente en 2013 cuando se inaugura en este mismo enclave, en lo que había sido la Casa de Fieras, la Biblioteca Pública Eugenio Trías, Casa de Fieras del Retiro. De la Casa de Fieras, que fue, se han conservado algunas de las estructuras originales, como esas rejas desde las que se echaba de comer a los animales de la primera planta. También mantienen el foso de los mandriles. Y te preguntarás quién fue Eugenio Trías. ¿Por qué este nombre? Eugenio Trías fue un filósofo español considerado por la crítica como el pensador de escritura hispánica más importante desde Ortega y Gasset. Como curiosidad, te diré que durante la Segunda Guerra Mundial, debido al carácter neutral de España, la Casa de Fieras sirvió de refugio a animales venidos de otros países europeos que estaban envueltos en la contienda. Como ves, no solo se trata de un espacio con historia, sino que hablamos de un lugar que vive en primera persona la historia de España. Y aquí, dentro de este espacio tan interesante como histórico, presenté mi última novela, Ana, no mires atrás. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.